No, ok. Bueno, mis queridos hermanitos, antes que nada vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar este pequeño estudio que vamos a hacer. ¿Qué tal? Amoroso Padre Celestial, bendito Jehová, te damos gracias, Señor, en esta tarde, gozosos y agradecidos, Señor, por un día más de vida que usted nos ha dado. Gozosos, Señor, porque usted nos ha sustentado, porque nada nos ha faltado, Señor, porque usted se ha preocupado hasta lo más mínimo de nosotros, Señor. Su promesa ha sido fiel, Señor, y por eso estamos agradecidos en esta tarde por ello, Señor, agradecidos por mis hermanos que se han hecho cita en esta tarde, Señor. También te damos gracias por aquellos hermanos que tal vez no pudieron venir, pero sí están bendecidos, Señor, porque usted los guarda, los protege, Señor, y solo usted sabe el por qué, Padre amado. Bendito Señor, sea usted con ellos en todo momento, Padre. Bendiga a mis hermanas, Señor, prepárenos, ayúdenos, Señor, en esta tarde, y que todo lo que se hable sea para edificación de nosotros, Señor. Y gracias porque nos das cada día ese aceite nuevo, Padre amado, para nuestras vasijas. Gracias, Padre bendito, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, hoy día, mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre la hija de Jairo, ¿ya? La hija de Jairo. Y los textos que vamos a usar, voy a nombrarlos, están en los cuatro evangelios, ¿ya? Se encuentra en Marcos capítulo 5 del 21 al 23, Marcos Marcos del capítulo 5, dije, 21 al 23, Marcos capítulo 5 del 35 al 43, Lucas del 8, versículo 40 al 41 y 49 56, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 19, 23 al 25, ¿ya? Esos son los textos. Me equivoqué, perdón, corrijo inmediatamente. Solamente se encuentra en Marcos, Lucas y Mateo, ¿ya? Para que no repitan esta falla que tuve yo, ¿ya? Y vamos a ir inmediatamente a la lectura que se encuentra en el capítulo 5, versículo 21, capítulo 5, capítulo 21, y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. ¿Ya? Y ahora vamos, mi querido hermano, al 35, capítulo 30, o sea, versículo 35 de Marcos capítulo 5, dice así: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Esa es la lectura. Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes se han dado cuenta, habla sobre un varón. ¿Y quién es este varón? Jairo. ¿Y qué es lo que era él? Él era un principal de la sinagoga
de Capernaum, mi querido hermano, y posiblemente, posiblemente vivía ahí, ¿ya? Y como ustedes han podido escuchar, tenía una hija, y esta hija tenía 12 años y estaba gravemente enferma, ¿ya? Y necesitaba que Jesús la fuese a ver a su hogar. Y este principal, mis queridos hermanos, de esta sinagoga, ¿ya? La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían, ¿ya? Y allí hacían sus reuniones, ¿ya? Y sabemos que a lo largo del ministerio de Jesús, los líderes de las sinagogas, mis queridos hermanos, fueron por lo general eh, los más, los que más se opusieron al ministerio de Jesús, ¿ya? Y estaban especialmente siempre allí mirándolo, ¿ya? Como quien dice, siempre allí espiándolo lo que él decía, ¿ya? Y estaban en contra de todas las actividades que él hiciera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces se hacían en día de reposo, ¿ya? Y a pesar de ello, mi querido hermano, en este caso, el líder de una de las sinagogas, que era Jairo, acude ante Jesús, ¿ya? No como crítico, no como espía, no como para ver qué es lo que él anda haciendo, mi querido hermano, sino como un padre, ¿sí? Como un padre común y corriente. Pero de corriente no tiene nada, mi querido hermano, sino que un padre que está lleno de amor, ¿ya? Y que está preocupado y que está consternado, mi querido hermano, por lo que le está sucediendo a su hija, ¿ya? Y, y él va, ¿ya? Porque tal vez a lo mejor él había escuchado hablar sobre Jesús, ¿ya? Y sabía que él era el único, por todo lo que él había hecho, que podía salvar a su hija, ¿ya? Valga la redundancia, ¿ya? Y Marcos capítulo 5, versículo 21, mis queridos hermanos, 5 capítulo 21, dice que pasando otra vez, dice, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, mis queridos hermanos, y dice que, y vio, dice la palabra, y vino, perdón, y vino uno de los principales. ¿Quién era ese principal? Ya lo dijimos, era Jairo. Jairo es el que se acerca a Jesús, mi querido hermano, y va a pedirle esa ayuda, ¿ya? Dice la escritura, dice, y vino Jairo, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Mi querido hermano, ¿qué significa postrarse? Postrarse en la posición que diríamos máxima, es la humillación máxima que tiene el ser humano ante otro, mi querido hermano. Cuando usted se arrodilla, es una señal de que usted se está humillando, está pidiendo un favor o está pidiendo perdón o está clamando ya misericordia, ya. Y, y eso es lo que hace este hombre, eso es lo que hace este varón. Y dice la palabra, dice, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre, mi querido hermano, como usted puede ver, tenía fe. ¿Por qué? Porque va donde él, precisamente donde él, ¿ya? Donde Jesús. Y como podemos notar, usted si lee y escudriña y se fija en los verbos, ya dice el verbo que aquí que más resalta, que le dice que sea salva y vivirá. Él tenía la certeza de que si él colocaba sus manos, esas manos que decimos llenas de poder, ya, ella iba a vivir, mi querido hermano. Y, y él sabía que solamente Jesús podía lograr ese milagro, ¿ya?
ese milagro. ¿Qué quiere decir? Que en este hombre había conocimiento, él tenía nociones, él, por todo lo que ya habíamos conversado, él ya sabía que él era el único. ¿Ya? Quizás cuántas veces lo habría observado, quizás cuántas veces lo habría escuchado, y eso se le había quedado a él en el corazón. Y cuando a usted se le queda algo en el corazón, y hay momentos, ¿verdad?, que usted pareciera que lo olvidara, pero está ahí, aflora en el momento que usted está ahí con pena, con alegría. Y en este hombre afloró, ¿para qué? Porque quería auxiliar a su hija. La escritura dice, después en el versículo 35 dice, mientras él hablaba, vinieron de la casa, ya vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero luego que oyó lo que decía el principal de la sinagoga, no le dijo, no temas, cree solamente. ¿Quién le dice esa palabra? Jesús, mi querido hermano, Jesús. Jesús le dice que solamente crea y que no tema. Ya él había escuchado, ya él le da la calma, le da la paz, que no se preocupe, que esté tranquilo, ¿ya? Y en el 37 le dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Mis queridos hermanos, allí ellos se preparan para ir a la casa de este principal, mi querido hermano, para ir a la casa del principal. Y era una costumbre, mi querido hermano, mire, voy a leer primero para que me entienda, el versículo 38 dice, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. ¿Ya? En ese tiempo era una costumbre emplear llorones profesionales, para que pusieran la nota trágica, mi querido hermano, ¿ya? Que pusieran ese dolor allí, ¿ya? ¿Para qué? Para hacerlo más dramático, ¿ya? Entonces Jesús los ve allí, ¿verdad? Jesús le habla, ¿ya? Y les habla para que ellos le entiendan, ¿ya? Que la muerte solamente es una condición, mire, escuche bien, es una condición temporal. Él le habla, ¿ya? ¿Para qué? Para que se callen, mi querido hermano, y que no, como quien le dice, no dramaticen más, ¿ya? Llegué yo, ¿ya? Porque cuando Jesús llega, todo se detiene, ¿verdad? Y les dice que la muerte es una condición temporal. Sus palabras, mi querido hermano, no son un reproche, pero tal vez sí, ¿ya? Tal vez sí. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran incrédulos, ¿ya? Y a la vez era un aliento, ¿para quiénes? Para los dolientes que estaban allí por esa niña. Fue antes y ahora. Es lo mismo que nos dice hoy a nosotros, que debemos tener la certeza de que la muerte solamente, ¿qué es? Una condición temporal. Nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no debemos tener a la muerte, no debemos temer, ¿ya? Y miren, en el versículo 5, o sea, capítulo 5,
Versículo 40 dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre, ¿ya?, de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Mis queridos hermanos, en este versículo, cuando Marcos, el apóstol Marcos escribió estas escrituras, le, le, le hace esta traducción, ¿ya? Porque le traduce lo que Jesús dice, porque estas palabras son arameas, ¿ya? Y las traduce para los romanos, ¿ya? Y a la vez para que nosotros podamos entender lo que le está diciendo. Mire, mi querido hermano, qué hermoso lo que nos está relatando la palabra en esta tarde, ¿ya? Y sabe, en el versículo 42 le dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Mi querido hermano, ¿por qué usted cree que Jesús, mi querido hermano, le dice estas palabras? Pues él le dice estas palabras viendo la algarabía, el júbilo que tenían las personas, ¿verdad? El gozo de los padres de ver que esta niña había despertado, que estaban contentos, ya que no estaba muerta, mi querido hermano. Todo esto, me imagino la alegría, ¿verdad? Los gritos allí de gozo, ¿ya? Que tal vez eso podría influir en el ministerio de Jesús. ¿De qué forma podía influir en el ministerio de Jesús, mi querido hermano? De que podía precipitar, ¿ya?, una crisis antes de que se completara la obra que él estaba realizando. ¿Cuál era esa obra? De terminar su ministerio, ¿ya? Recuerde lo que les dije. Ellos estaban allí alerta. ¿Quiénes? Los principales. Estaban alerta a todo movimiento, a todo lo que Jesús hacía. Estaban prestos allí, ¿ya? ¿Para qué? Para poder tomarlo prisionero. Mire, mi querido hermano, como ustedes pueden ver, ¿ya? Nos encontramos con la posición de un padre, ¿ya? Y muchas veces nosotros estamos como acostumbradas a ver y decirlo, que las madres son las que serían capaces de dar la vida por sus hijos. Muchas veces se dice que nos podríamos quitar el pan de la boca, ¿ya? Pero aquí vemos a un varón, a un hombre, ¿ya? Un hombre que se desespera. ¿Y por qué se desespera? Porque era tanto el amor por su hija. Y recordemos que era su única hija, de 12 años. ¿Qué sentiría usted si su único hijo o hija le pasase algo? ¿Verdad que nos dolería el corazón, nos desesperaríamos? Por eso es que Jesús le dice al inicio, le dice que no tema, que solamente crea, que no tema, mi querido hermano. ¿Ya? Mi querido hermano, y hoy estamos frente a este padre. Existen muchos padres como Jairo que se desvelan, se preocupan, se sacrifican por sus hijos, mi querido hermano. Y Jairo, mi querido hermano, cuánto amaba a su hija. La amaba mucho, ¿verdad? Lo podemos dar cuenta en la manera de actuar, en la manera de caminar, ¿ya? Porque él iba detrás de Jesús, ¿ya? Mi querido hermano, fue tanto su amor que él
Se humilló ante Jesús. Se humilló ante Jesús. El único, mi querido hermano, que podía ayudarle, podía auxiliarlo, podía sanar a su hija. Mi querido hermano, él en esa posición, ¿ya?, se postró delante de él, ¿ya? Fue al mejor lugar. ¿Cuál es el mejor lugar? Los pies de Jesucristo. Fue a sus pies, mi querido hermano, a suplicar. ¿Por quién? Por su hija. Aunque para Jairo no era algo diferente, ¿ya? ¿Por qué? Dirá usted. Porque él estaba acostumbrado a que todos los demás se arrodillaran ante él. Y esta vez fue él. Y a él no le importó, mi querido hermano, su posición económica, su estatus, nada, ¿ya? Absolutamente nada, sino que fue y se postró por amor a su hija. Esa hija anhelada, no sé, tal vez habría esperado mucho para que naciese esa hija, o tal vez el amor, solamente el amor, mi querido hermano, era el que le llevaba a hacer este acto. Mi querido hermano, ¿dónde iría usted si estuviese en ese lugar? Yo creo que al mismo lugar, ¿verdad? A postrarse delante de Dios. Mi querido hermano, ahora se trataba de su hija amada. Ella estaba enferma y su vida peligraba. Mi querido hermano, este hombre demuestra una fe, mi querido hermano, una gran fe, mi querido hermano. Un hombre que, como le decía, no le importó su posición, ¿sí? Porque recordemos que él era un principal de la sinagoga. A lo mejor se le había dado la orden que siguiera a Jesús a todas partes y que avisara inmediatamente qué estaba haciendo. Pero a él no le importó. Se inclinó ante él, mi querido hermano. ¿Y cuántas veces, mi querido hermano, a veces usted ha estado en la misma posición, en el mismo dilema? Y nuevamente la palabra, mis queridos hermanos, nos habla a nosotros y nos dice que aunque digan lo que digan, no nos importa. ¿Por qué? Porque estamos en el mejor lugar, ¿ya? Y a pesar de que tal vez a este hombre le hicieron callar, porque así lo dice la Escritura, que le hicieron callar, a él no le importó, él habló, ¿ya? Porque estaba confiado. Porque muchas veces en la vida, mis queridos hermanos, van a aparecer esas personas, ¿ya?, en tu camino, cuando tú estés atravesando por tribulaciones, por problemas, o como decimos a veces, estamos pasando por el desierto, ¿ya? Y cuando es allí, cuando tú estás pasando en el desierto, cuando tú estás pasando esas tribulaciones, vienen muchas personas para decirte en esos momentos, en vez de darte la mano, en vez de ayudarte a levantarte, te dicen no, tratándose a veces de cosas matrimoniales. No, es mejor que te separes, es mejor que la dejes, déjala, ven conmigo, sale, hacémoslo bien, toma, bebe, olvida las penas. Ah, ¿qué importa? Hay otra. Mi querido hermano, así habla el enemigo de nuestras vidas. ¿Cuántas veces también, como joven, tal vez te inviten a beber, a drogarte, porque no les importa tu vida, porque no les importa nada, lo único que quiere es que acabar contigo? O tal vez a una jovencita que tal vez dio un traspié, y vaya que traspié, tal vez esta niña, esta joven, confió en el ser amado y le falló y quedó embarazada. ¿Y qué consejo le dan? Ay, va a ser un estorbo, mejor aborta. Esa es la solución. Porque el enemigo viene así, vino aquí a robar, matar y hurtar.
Vino a hurtar, a matar, a robar, a hacer todo eso, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque no quiere ver feliz a los hijos de Dios. Mi amado hermano, creyendo que esa es la solución, la alternativa correcta, muchos se pierden. Pero más hoy el Señor nos muestra que sí hay salvación. Nos está mostrando a través de esta escritura, así como Jairo, eso es lo que debemos hacer. Y sabe, en ese instante, en el momento indicado, ¿cuál es el momento indicado? Ir a los pies del Señor. Cuando tú más necesites, debes ir y postrarte ante Él, mi querido hermano, porque Él es el único amigo, el único, el que no te engaña, es el único que te ama, mi querido hermano. Todos los demás te van a engañar, todos los demás te van a defraudar, pero Jesús no, porque su infinita misericordia son nuevas cada mañana, dice las Escrituras, mi querido hermano. Y el lugar más alto al que podemos ir es ante su presencia, mi querido hermano. Tal vez cuando vayas vas a tener que hablar con Él, decirle que has fallado, que has caído, pero Él no lo va a divulgar. Él te va a guardar, como quien dice, el secreto. Él, porque Él es el mejor amigo, el confidente, y te va a dar la solución correcta. Porque es en esos momentos cuando muchos le buscan, o le buscamos, mi querido hermano, que es la palabra correcta, le buscamos cuando estamos desesperados. Pero ¿por qué no ir antes de? ¿Por qué vamos a esperar la última hora? ¿Por qué mejor no ir antes de tomar una decisión, antes de elegir al compañero de nuestra vida, antes de planificar la familia, antes de todo, antes de buscar un trabajo, antes de tomar una decisión? Jesús nos está diciendo en esta tarde, no temas, cree solamente. No debemos temer ante la adversidad. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, mis queridos hermanos, nunca llega un minuto antes ni un minuto después, sino que a la hora indicada. Mis queridos hermanos, cuánto nos ama el Señor. En esta escritura, en la vida de Jairo, le vino a cambiar todo el esquema, ¿verdad? Vino a cambiar su vida, le vino a dar vida a esa niña. Y en la vida de nosotros también, mi querido hermano, porque Él vino a dar vida, pero ¿vida en qué? En abundancia, mi querido hermano. Cuando empiezas a caminar, vas caminando en fe, y eso es lo que anhela el Señor de cada uno de nosotros. Solo confía, porque cuando cuando tienes a Cristo, lo tienes todo. Porque Jesús llega justo en medio de las tormentas. Porque es allí cuando estamos solos, vemos la salida. Vemos esa puerta abierta. Porque eso es Jesús para nosotros, mi querido hermano. La luz, la puerta, la vida, la senda. Porque cuando Él viene a tu vida, viene a cambiarlo todo. Y es ahí cuando tú conoces al verdadero amor. Conoces su amor infinito. Y le conoces porque sabes que Él te ha amado con un amor eterno, sin igual. Conoces su gracia y su misericordia. En la vida de Jairo, mis queridos hermanos, el tiempo era decisivo. Pero Jesús se entretuvo. Mientras sanaba a otra persona, una mujer que no estaba, mis queridos hermanos, muriendo. Pero en ese instante le llega la noticia a Jairo de que su hija acababa de morir. Y en medio de esa crítica situación, el temor del padre por su hija no lo hizo increpar a Jesús, no se fue contra él, no, mi querido hermano, sino que todo lo contrario, mi querido hermano, ¿ya?
porque pudo haberle dicho, porque tú no me escuchaste, porque tú te detuviste, porque te quedaste más tiempo allí, no, porque llegaste tarde, no, nada, porque él tenía la certeza, mi querido hermano, de que él podía sanarla. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le pidió que no dejara de creer. No temas, solo cree. Mis queridos hermanos, la persistencia de este padre, la perseverancia a esa fe, hizo y llegó a su vida. ¿Sí? La luz, mi querido hermano, él fue, ¿ya? Y llegó a su casa, entró en el lecho, puso sus manos sobre esa pequeña y ella despertó. Los dolientes y los que tocaban flautas, es decir, ¿dónde? En esa parte nos dice que los dolientes ni nada. Eso usted, mi amado hermano, lo puede ver, mi querido hermano, en Mateo capítulo 9, versículo 23. Se lo voy a leer. Mateo capítulo 9, versículo 23 dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Mire, mi querido hermano, qué hermoso, mi querido hermano, ya lo que el Señor hace cuando llega a tu vida. Que quiere decir que la perseverancia de Jairo, su persistencia, fue escuchada, mis queridos, y recompensada. Cuando Jesús tomó la mano de la niña y ella se levantó. Hoy nos dice a nosotros, no temas, cree solamente. Nos dice esas mismas palabras, ¿ya? Resulta claro, ¿ya? Que la verdadera lección de esta historia la obtenemos del Padre, mi querido hermano. Los diferentes relatos de esa hija, mi querido hermano, una hija que le da motivos, la fuerza, el aliento para seguir adelante, para luchar. Porque un hijo es una bendición. Y cuando entendemos eso, mi querido hermano, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia, porque ahí sabemos que esa bendición nos la dio ¿quién? Dios. Mi querido hermano, su fe, mi querido hermano, lo liberó de la vergüenza, de postrarse ante Jesús. Su fe fue la que dio inicio a algo mejor, mi querido hermano, en su vida. Mi querido hermano, Jesús es la fortaleza, ¿verdad?, de nuestra vida. La palabra dice que Jesús nos fortalece. Y cuando tú tienes a Jesús en tu vida, lo tienes todo, todo. Y sin Jesús no tenemos nada. Mi querido hermano, la verdadera, única respuesta a cada una de nuestras necesidades es Jesús. Sea lo que sea que usted esté pasando, esté viviendo, lo que estemos viviendo, porque esta es una palabra no solo para ustedes, sino que también para mí, para mi vida. Que Él es el Dios Todopoderoso, que nos enseña, que nos educa, nos edifica, y hoy como vive, nos enseña cómo vivir bajo su protección. La palabra dice que todo aquel que vive, vivimos a su sombra, ¿verdad? Y en lugar de padecer, mis queridos hermanos, los miedos tenebrosos que nosotros mismos a veces nos inventamos, estamos mejor a sus pies y a la sombra protectora de esas alas.
no hay que temer. Confiar en la fidelidad de Dios nos ayuda a disipar todos nuestros temores. Dios responde rápidamente porque anhela de que vivamos bajo ¿qué? Su protección, de ese amor eterno que nos da, donde nunca hay motivos para tener miedo. Confiar solamente en la fidelidad de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.